plástico y de la madera, bienvenidos a Kick in 5. Hoy tenemos el juego Founders of Gloomhaven, que es el tercer juego de ese dios llamado Isaac Childress, que ha sido el que ha creado todo el universo y el juego de Gloomhaven y anteriormente el de Forge War. Dos grandes juegos. Este sería su tercera obra, que a su vez es una precuela, ya que digamos que está ambientado años antes de lo que es el universo de Gloomhaven, ya que el juego gira en torno a precisamente la creación, la fundación de Gloomhaven. Este Founders es un juego de 1 a 4 jugadores en el cual vamos a representar una de esas razas, creo que son 9 en total, una de esas razas que va a fundar Gloomhaven. En este juego, pues principalmente utilizaremos la mecánica de colocación de losetas entre alguna más, pero la que más peso tiene es esta que os digo, y es un juego que fundamentalmente va a ser, como podéis adivinar, un city building. Vamos a crear una ciudad. Os dejo con la reseña para ver cómo y de qué va, porque es un tanto difícil de explicar, este juego de Founders of Gloomhaven. Lo primero que vamos a hacer es analizar la estructura del turno. En este juego, cada jugador va a jugar en orden de turno una de sus cartas. En el momento que juegue una de sus cartas, hará la parte principal. En este caso, en este ejemplo, sería construir una mejora y, además, construir un tile conectado de carretera. Y los demás jugadores en orden de turno también le seguirían haciendo esta acción de aquí, que siempre es menos potente. Sería la misma de arriba, pero sin construir la loseta. Tenemos también por aquí otro ejemplo, como es el de Recruit, para que veáis que es lo mismo. La acción sería reclutar a una carta de los personajes que tenemos en el pool disponible, luego lo veremos, y además cogemos un marcador de influencia. La acción de seguimiento sería la misma, pero sin coger el marcador de influencia. Como opción, en vez de seguir una acción de otro jugador, lo que podríamos hacer es una de las acciones básicas que trae el juego, que luego lo veremos, pero que no dejan de ser muy fáciles, que es conseguir uno de dinero, coger un marcador, coger un tile de carretera o hacer una acción de la raza. ¿Qué conseguimos con esto en el juego? Pues conseguimos una cosa muy importante, ya que si no hubiera tenido esta mecánica, para mí el juego había sido pero bastante infumable por el análisis-parálisis que puede provocar. Con esto evitamos ese efecto precisamente, porque vamos a estar durante toda la partida siguiendo acciones y pensando constantemente en lo que sucede en el tablero. Así que eliminamos por una parte el downtime con esta mecánica de seguimiento. Vamos a explicar la acción de reclutar. Muy sencillo. Con la acción de reclutar tenemos derecho a coger una de las cartas que hay aquí y además ganamos este marcador. Lo primero de todo sería ver las cartas que podemos comprar. Para ello nos fijamos en el tipo de recurso que viene abajo a la izquierda. Para poder comprar esa carta yo tengo que ser el dueño, tener en propiedad un recurso, como sería el ejemplo de esta, que me permitiría comprar esta, o tener acceso a un recurso, como sería el ejemplo de esta, que está mi marcador por debajo en el yunque, y podría comprar estas dos. Es decir, estas dos últimas no las puedo comprar, compraría cualquiera de estas dos. Pues para ello me gasto una moneda, de ahí el precio de arriba, y me cogería, por ejemplo, esta carta de aquí, al cumplir este requisito. Y además me llevaría el marcador rojo. Esta carta la cojo y la añado a mi mano. Una vez que hago esto, empujo las cartas a la izquierda y aquí colocaría otra nueva carta. Vamos ahora a explicar la acción de Trade. En la acción de Trade tenemos 3 columnas y por tanto 3 opciones disponibles. La primera es la de importar. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo. Elegimos un recurso de los que tenemos nosotros y lo colocamos en el mapa. La única restricción es que no podemos colocarlo adyacente a otra cosa que ya poseamos. Por ejemplo, si lo colocamos aquí, en este terreno, costaría 1. En terrenos de costa costaría 2. Y en terrenos de los marrones o de bosque costaría 3. Es decir, en base a dónde lo colocamos, nos va a costar más o menos dinero. Eso es la acción de importar. Pero también podemos tener la opción de comprar acceso. Si compramos acceso, realizamos la columna del medio. Y dependiendo también de dónde lo colocamos,
vamos a pagar más o menos, 2, 3 o 4. Comprar acceso es sencillamente ir al recurso que posee otro jugador, meternos debajo. Eso sería comprar acceso. Y por último, la última columna, sin importancia porque siempre va a valer 4, es la de comprar acceso a un recurso neutral. O sea, colocar un recurso neutral y comprar acceso. Importante, cuando compramos el acceso a una persona, el dinero va a esa persona. Sin embargo, al colocar un recurso solamente pagamos al banco. En este caso, que vamos a colocar, por ejemplo, este que es neutral, como veis, en otro color, pues lo que hacemos es colocarlo y del tirón comprar el acceso y meternos debajo. Y con esto pagaríamos 4 a la banca también. Es decir, tenemos 3 posibilidades. O sacar un recurso nuestro, o meternos debajo de un jugador, o por último, sacar uno neutral, que solamente se va a dar casos en las partidas de 2 y 3 jugadores, y también meternos debajo de él pidiendo el acceso. Esas son las 3 posibilidades que hay. Una cosa importante es que en el momento en que hagamos esto, fijaros aquí, en este ejemplo de aquí, el yunque sería propietario, el jugador azul, la vaquita sería propietario, el jugador rosa. Esto está directamente relacionado con vuestros ingresos. Vuestros ingresos de raza. Cada vez que colocamos un cubito aquí porque poseemos un recurso, va a aumentar en 1 los ingresos. Muy importante el motor económico del juego en este sentido. Colocar estos recursos o ir mejorándolos a lo largo de la partida. Si lo que hacemos es conseguir acceso, por ejemplo, si lo que hago yo es conseguir acceso a la vaquita, no colocamos los cubitos ya que está ocupado por su único dueño, sino que colocaríamos el cubito justo encima. De esta manera vemos gráficamente cómo vamos avanzando y vamos teniendo la posibilidad de crecer y mejorar los recursos hacia la derecha, los de la columna 2 y los de la columna 3, ya sea porque lo poseemos o ya sea por acceso. Vamos ahora con todo el meollo del juego, que es la acción de upgrade. Con la acción de upgrade lo que hacemos es construir un recurso de los avanzados y aparte una carretera. Recordad que dependiendo de qué recurso sea, es decir, si va a ser de la columna 2 valdrá 4 y si va a ser de la columna 3 valdrá 6. Tenéis ahí el precio arriba del todo. Bien, para ver este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta una serie de restricciones. La primera, que esto tiene que estar conectado a la mejora que construyamos. La segunda, que cuando construimos la mejora no podemos tener nada, absolutamente nada, adyacente a esa mejora, que sea de nuestra propiedad. Alrededor no podemos tener nada adyacente. Y además tenemos que estar conectado a algo nuestro. Por ejemplo, estamos conectados a este edificio de aquí por la carretera. Y por último tenemos que dar los recursos que nos pidan para poder evidentemente construirlo. En este caso sería el conocimiento y el yunque. Vale, al yunque lo tenemos aquí, pero evidentemente si queremos construir eso deberíamos de ser dueños del recurso o tener acceso. Es decir, según está, no podíamos hacerlo. Deberíamos de tener acceso al menos para poder hacerlo. Y de esta manera sí que podemos construirlo. Por aquí llegaría el yunque y por aquí llegaría el conocimiento. De esa manera, cada jugador gana un punto. Es decir, el dueño del yunque gana un punto, el rosa, y el azul gana otro punto. De esta manera tenemos ya construido el tile de la maquinaria. Vamos a ver otro ejemplo más complicado. Recordad que este es de la columna 2, pagaríamos 4 monedas. En un siguiente turno que hagamos también lo mismo, un upgrade, vamos a ver, por ejemplo, que hagamos esto por aquí. Construimos esto. Como es de columna 3, pagaríamos 6. Cumplimos todos los requisitos anteriormente dichos. Vamos a ver cómo le llegan los recursos.
necesitaríamos la vaca que viene por aquí y necesitaríamos el tile de maquinaria que viene por aquí a través de estas carreteras. Es decir, servimos los dos. ¿Cómo se reparten los puntos? Un punto para el jugador azul, que es la vaca, y 4 puntos se repartirían entre la maquinaria. Pero como la maquinaria a su vez está servida por yunque y conocimiento, también tenemos que repartir esos puntos. Es decir, repartiríamos 1 al jugador rosa por el yunque, 1 al jugador azul por el conocimiento y nos quedarían 2. Esos 2 los va a ganar también el jugador azul por construir este tile de las telas. Si entendéis esto, entendéis prácticamente todo el juego. Es decir, tenemos que servir los recursos, ya sea por pertenencia o por acceso, cada vez que construyamos una mejora. Tenemos en cuenta el precio, siendo de columna 2 o siendo de columna 3, que saldrá por 4 o 6 monedas. Y aparte de esto, también seguir las restricciones. Recordad, en este juego nunca puede haber 2 tiles que sean vuestros adyacentes, si no, está mal. Y siempre tenemos que servir, evidentemente, los requisitos, los recursos que nos requiera. Y puntuarlos de la siguiente manera. Buscar quién es el dueño hacia abajo, como una especie de matriz hacia abajo, y, o de flujograma al revés, y pues ir repartiendo los puntos en base a quién pertenezca. Esto es prácticamente todo lo que tiene el juego y donde puede, pues, darse las situaciones de AP, a ver de quién es este, de quién no es este. Es una especie también como de carrera por construir antes que el otro un edificio para que te dé más puntos que al otro. Puedes también incluso bloquear con determinados recursos la construcción de otros tiles, de otros jugadores, porque en este juego tú vas a ser el dueño de un número de recursos dependiendo del número de jugadores. Entonces tienes varias opciones a hacer, pero no deja de ser como una especie de carrera y buscar a lo mejor el mejor momento para construir o no, o irte por otro lado o intentar bloquear o algo así. La siguiente acción que vamos a explicar es la acción de construir, con la cual podemos construir un edificio personal a coste -1. Los edificios personales son los que tenemos en nuestro tablero de raza. Son los puentes, que por el otro lado tenemos las puertas y las 3 casitas que tenemos aquí. Los 3 tienen el mismo coste para construir, 4 monedas. Es decir, con esta acción nos la dejarían en 3. Cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, podríamos construir un puente. ¿Para qué? Para salvar el río y así poder expandirnos. ¿Qué más podríamos hacer? Pues en vez de construir un puente, podríamos construir, le damos la vuelta, una puerta. La puerta sirve pues para salvar estas murallas que veis por aquí. Se podría construir una puertecita y con eso ya podemos salvar la muralla. Y como tercera opción podemos construir una de las 3 casas que tenemos aquí en el tablero, y al construirla, que por cierto tiene que ser en bosque, ¿vale? Al construirla en bosque, lo que hacemos es desbloquear uno de nuestros quecos de raza y aparte cuando lleguen los ingresos también nos dará un marcador de influencia de los blancos. Con estos quecos ya podremos hacer la acción básica de acciones raciales propias de la raza. Tan sencillo como esto que veis. Acordaros que las casas, los puentes y las puertas es la única excepción a que yo pueda colocar algo adyacente a algo que ya sea mío. Es decir, este movimiento, esta colocación aquí sería completamente válida aunque sea adyacente a algo mío, ya que precisamente los edificios personales son los que rompen la norma. En nuestro turno también podemos jugar cualquiera de las cartas por su reverso, que va a ser siempre igual, excepto el reverso de la carta Call to Vote, y podemos jugar una acción básica que no puede ser seguida por los demás. Y al jugar esto podemos hacer cualquiera de esas 4 cosas. Una, coger una moneda. Otra, coger un marcador de influencia de color blanco. Otra que podemos hacer es colocar directamente una losetita de camino. Y por último, si tenemos disponibles un queco de estos de nuestra raza, podríamos utilizarlo. ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues uno, en nuestro tablero,
para poder hacer la habilidad propia de nuestra raza o en alguno de los edificios de prestigio que han sido construidos y que tú has podido servirle alguno de tus recursos. Si no, no podrías hacerlo. Eso es para lo que sirven las Basic Actions. En partidas a 2 y 3 jugadores tendremos esta carta, la de Income, que es tan sencillo como dependiendo de dónde esté nuestro marcador de ingresos, en este caso 4, pues cogeremos 4 monedas. Llegaríamos a la última carta y vamos a explicar cómo funciona, que es la de Call to Vote. En el momento que la jugamos sucede lo siguiente. Tenemos que mirar las cartas que nos quedan en mano y que todavía no hemos jugado, en este caso pues serían 3, en este ejemplo, y con esos 3 podemos utilizarlo para coger o moneda o un marcador de influencia o colocar un camino. Y lo podemos mezclar de cualquier manera. Por ejemplo, podríamos coger 2 monedas y un marcador, o podríamos, por ejemplo, poner 3 caminos. Una vez que hacemos eso, también recuperamos los trabajadores que tengamos puestos, ya sea en nuestra habilidad o en algún edificio de los de prestigio. Una vez hecho esto, como viene aquí en el número 3 muy clarito, todos los demás jugadores ganan sus ingresos. Es decir, todos los demás jugadores ganarían lo que tuviesen aquí, y en el caso de que tuvieran alguna casa ya colocada, también ganarían el marcador de influencia. Y a continuación de esto llegaría la votación. En la votación lo que hace cada jugador en secreto es votar por uno de los edificios. Para ello tendrá que guardar en su puño y automáticamente revelarlo todo simultáneamente, todo lo que saca. Vamos a utilizar estos marcadores para saber a quién está votando y un queco de raza para saber quién es el jugador que está votando, y aparte pujaremos con los marcadores de influencia, que son estos de aquí. Los blancos valen 1 y los rojos valdrán 2. Todo esto, como digo, de forma simultánea y en secreto. Con este ejemplo de aquí, pues el jugador de color azul ganaría la votación por 4-2. Todo se pierde, todo lo que se saque en la subasta secreta se va a perder, o en la votación secreta se va a perder. En este caso, pues el edificio que se construiría pues sería este de aquí, y como digo, todos los marcadores de influencia se pierden. En caso de empate, decidiría el que menos puntos en la partida de victoria lleva. Así que el edificio que se construye es este. Estos 2 se irían y se sacarían otros 3 para la siguiente situación de voto. Una vez que tenemos elegido y votado el edificio de prestigio, tenemos que fijarnos en el requisito de colocación. En este caso tiene que haber al menos una de los cuadraditos, tiene que ser de bosque. Le damos la vuelta y esto quedará accesible para el jugador que pueda servir alguno de los recursos. Vamos a ponerlo aquí. De esta manera ahora miramos a ver si llega algún envío de recursos. Miramos la piedra. La piedra llegaría por aquí mediante estos caminos y se puntuaría 3 puntos para el jugador azul. Miraríamos ahora el martillo. El martillo lo tenemos aquí y el martillo llegaría por este camino, no podría llegar de momento porque se pararía aquí. Miramos por arriba, por este camino de aquí, y tampoco llegaría por aquí. Es decir, deberíamos de colocar en una acción más tardía, porque ahora no sería posible, un tile para que estuviera conectado. Y este tile, si lo ponemos, por ejemplo, aquí, creo que ya podríamos tener conectado el martillo, ya que llegaría por este camino hasta aquí. En el caso de que fuera así, también podríamos repartir esos 5 puntos, y digo repartir porque se van a repartir, no son todos para el jugador rosa, de la siguiente manera. Nos fijamos en que tiene la olla y la comida, la olla y la población. La población, en este caso, sale del jugador azul, así que un punto de la población va para el jugador azul. El resto, que es la olla, jugador rosa, y hasta 4 puntos, sería para el jugador rosa. 4 puntos para el jugador rosa, 2 por colocarlo, 2 que salen de la olla, 4,
y el restante sería para el jugador azul, que es el dueño de la población. Es decir, se repartiría 4 rosa, 1 azul. Si en algún momento de la partida llega las 2 espadas cruzadas hasta aquí, también se volverían a otorgar los puntos y repartir en el caso de que los recursos originales fueran de varios jugadores. En el momento que un edificio de prestigio sea completado con todos los recursos, se colocará una miniatura para indicar que está ya construido. Cuando se construyan 6 edificios de prestigio, la partida... Bueno, pues esto es la reseña de Founders of Gloomhaven. Creo que una de las cosas más importantes a la hora de encarar la reseña de este juego o la opinión de este juego es la siguiente. ¿Para quién puede ser este juego? Pues, o a quién puede gustarle. Yo creo que principalmente hay 2 cosas que destacar. Una es el elemento puzzle y otra es si os gusta, quiero decir, si os gusta el elemento puzzle y os gusta un juego de situación espacial brutal dentro de lo que es el tablero, donde tienes que fijarte en mogollón de cosas, en conexiones, interconexiones, etcétera, etcétera, pues seguramente os gustará. Si por el contrario no os gusta estos 2 componentes de lo que estoy hablando, pues creo que no va a gustar. O sea, yo creo que es un juego que o gusta mucho o prácticamente no te va a gustar nada. No creo que haya un término medio. O sí, pero vamos, yo creo, en mi opinión, que no. Número de jugadores, pues evidentemente, bueno, en la BGG ahora mismo pone que está recomendado a 4 jugadores, cosa que comparto debido a los recursos primarios. Cada uno va a tener 2 recursos y así está todo repartido equitativamente en teoría. ¿Qué ocurre? Pues que, sinceramente, y esto ya es muy personal, creo que su mejor número es 1. O sea, el solitario para mí es buenísimo, pero buenísimo, incluso supera al juego con 2, 3 y 4 jugadores, porque el puzzle ya se vuelve completamente bestial. Cambia la manera de encarar la partida, ya que vas a tener que estar pendiente de servir... o sea, tienes que controlar el timing de cómo sirves los recursos a cada uno de los edificios de prestigio. Y tienes que tener en cuenta absolutamente tú solo todo el tablero, cosa que también ocurre con más jugadores, pero aquí lo controlas tú todo. O sea, el solitario me parece genial, cosa que evidentemente convierte a Isaac Childress en uno de los grandes creadores de juegos en solitario, porque tanto como Force War, Gloomhaven y este Founders, todos tienen un solitario de... Para mí, repito, opinión personal, de 9, o sea, por lo menos de 9, de sobresaliente. O al menos de 8 a 10 seguro. En cuanto a la rejugabilidad, como veis por las características del juego, pues va a ser prácticamente infinita. Tenemos 9 razas, la disposición en el tablero va a ser cada partida completamente diferente, así que tenemos una gran rejugabilidad. En cuanto a las sensaciones del juego, que esto ya es lo más importante. Si hablamos en cuanto a mecánicas, las mecánicas están súper bien engrasadas y están muy bien hechas, como suele ser habitual en los juegos de Isaac Childress. ¿Qué ocurre? Pues que puede haber dentro de esas mecánicas algo que no te cuadre o no te guste. Véase el Call to Vote. Cuando utilizamos esta carta y llegan las votaciones, puede ser algo bastante frustrante o a su vez muy estratégico en el caso de que te guste. ¿Por qué? Porque si llegas con mucha influencia, puedes forzar la salida de un edificio. Si te cortan la jugada, que evidentemente esa es la parte estratégica de otro jugador, te corta la jugada jugando esa carta, pues y dejándote o sabiendo que los demás jugadores no tienen mucha influencia, pues también puede hacer decantar de la manera contraria pues la salida de un edificio que él quiera. O sea, es una parte muy estratégica, pero que a la vez también puede ser pues un poco jorobada, en el sentido de que te puede pillar en bragas, por decirlo así. También, ¿qué puede ocurrir en el juego? Que mucha gente se está quejando de esto, de que no den salida a un jugador a uno de los recursos y por tanto bloquee. Pero es lo de siempre, lo que para unos jugadores puede ser algo chulo, para otros puede ser bastante decepcionante y que jorobe mucho en la partida. Entonces, es lo que digo, que es posible que para unos guste mucho el juego y para otros pues sea una auténtica cagada, por decirlo así. Depende ya de las mecánicas que os gusten, como siempre, evidentemente, en todos los juegos. Lo que sí que tengo que decir, y esto también es una opinión,
creo que será bastante generalizada. Creo que es el juego menos bueno de Isaac Childress. Yo lo pondría en tercera posición, primero Gloomhaven, segundo Forsword y tercero este Founders, sin tener que ser malo, recordad. Es un juego que, como digo, en las mecánicas creo que son bastante acertadas. ¿Por qué? Porque en la mecánica de bajar carta a jugar y que todos los demás jugadores te sigan con el follow action, pues creo que es un acierto total, porque si a este juego le quitamos lo de seguir acciones, el downtime y el análisis parálisis sería horrible e insoportable. O sea, creo que ahí, por lo menos, ha estado muy hábil en ese sentido. Conclusión personal, muy personal, por supuesto. Creo que es un juego que directamente os gusta o no, dependiendo de las mecánicas que os guste o no. Creo que esto es así. Si os gusta puzzle y os gusta, pues, tener que fijaros continuamente lo que sucede en un tablero en 800 losetas, os gustará. ¿Que no os gusta esto? Pues directamente olvidaros del juego, o sea, lo digo así. ¿Que os gusta jugar en solitario? Pues yo creo que es que en solitario es muy bueno, no lo sé, es que es muy personal. A mí yo creo que en solitario es un juego de 9, es un juego sobresaliente. No sé cómo evolucionará, pero a mí me ha gustado muchísimo en solitario la versión que ha hecho con 4 reglas, tampoco es algo para volverte loco, pero con 4 reglas ha metido un solitario muy bueno. Y esto es todo, toda la reseña y opinión de este juego, Founders of Gloomhaven, último juego de Isaac Childress, para mí uno de los grandes, grandísimos, siempre digno de seguir y digno de jugar a sus juegos, y luego ya opináis y hacéis lo que estiméis oportuno. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking Five, un saludo, chao.